Hola chicas, muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas. Estoy muy contenta porque vamos iniciando nuestra formación del 2022 y empezamos con el pie derecho. El Concilio Vaticano II, me alegra un montón que hayamos escogido este tema, que vayamos a reflexionar durante varias sesiones sobre este acontecimiento que muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos laicos comprometidos no podrán dejarme mentir, es el acontecimiento más importante y el que ha marcado no solo la ruta, el destino, pero sobre todo la llamada y la vocación de esta iglesia nuestra en la que estamos viviendo tú y yo en este mundo moderno. Así que vamos empezando, ¿no? Concilio Ecuménico Vaticano II. Y parece un nombre sototote y seguramente alguno dirá, ay, no, qué aburrido es. Y no, verdaderamente te vas a sorprender de todo lo fascinante que es esto. Y bueno, yo decía también, ¿no? O sea, pues, ¿qué sabemos del Concilio Vaticano II? ¿Qué saben las chicas del Concilio Vaticano II? Y pues me puse a preguntar a algunas, ¿no? ¿Qué sabes del Concilio Vaticano II? A la primera a la que le pregunté fue a Aime. Entonces vamos a escuchar la respuesta de Aime. ¿Qué dice Aime? ¿Qué sabes del Concilio Vaticano II? Aime. Ahí va. Olis, bueno, lo que sé del Concilio Vaticano II es que fue como un sinodio en el cual participaron obispos de todo el mundo, en el cual se establecieron, bueno, los concilios tienen como los sinodios un fin específico, ¿no? Uno de los temas a tratar y que creo que ese ha sido el más sonado durante toda la vida, ha sido la reforma a la liturgia. Y en esta reforma de la liturgia, pues fue donde se volvió a la parte lengua vernácula, por así decirlo, de cada país, la liturgia. Entonces, pues bueno, fue iniciado por San Juan 23, si mal no recuerdo, y que no lo terminó él, porque pues murió. Y posterior a ello, pues bueno, en este sinodio o en este concilio, todos las ajustes o todo lo que se hace, pues se aplica a toda la iglesia. Pero la verdad es que no soy muy sabionda de eso. Muy bien, Jaime, no te preocupes aquí, es que eso es precisamente por lo cual nosotros queremos ahondar, ¿sale? También le pregunté a Andrea, ¿no? Y yo sé que varias personas quieren saber qué dice Andrea, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos está diciendo Andrea. ¿Dónde está su ventanita? Aquí está. Andrea, sí, muy bien. Vamos a ver qué dices tú sobre el concilio. Sí, ay, a ver, ¿qué me acuerdo? Bueno, a lo que recuerdo fue la reunión que vieron oportuna los obispos, junto con el Papa principalmente, para darle forma a varias dudas que estábamos teniendo la iglesia, tanto como de fe, como de rituales, como de así detallitos de pues de la fe católica y para definirlo bien y que no nos agarráramos ideologías o sí vertientes que estaban ah, atacando mucho o surgiendo mucho en la religión. Espera, creo que estoy confundiéndome de concilios. No, Andrea, no te estás confundiendo de concilios, es correcto, estaba muy fuerte el modernismo y lo vamos a tocar ahorita, ¿no? Luego también le pregunté finalmente a Zaira, ¿no? Dije, bueno, pues ella estudia música, ella seguramente pues va a saber un montón, ¿no? Entonces, pues le pregunté, me puso un sticker así de que, ¿qué onda? Y a ver, Zaira, dinos, ¿qué piensas cuando yo te digo la frase, ¿no? Concilio Ecuménico Vaticano II. Hola Diana, no, Hola. pues no, la verdad no sé nada, soy una inculta. Este, tengo ideas, pero, o sea, sé que es como una reforma en la iglesia, como un punto en el que se trató que se como modernizara un poco, eh, o tal vez sea solo algún aspecto, y sí, como un acercamiento mayor al pueblo, a las personas, ¿no? Y
pero sí, realmente no sé, ni me acuerdo qué significa concilio, o sea, no. No te preocupes, Zaira, tú tranquila que para eso es este curso. Bueno, pues yo creo que varias de estas respuestas han, como que nos hemos identificado, ¿verdad? O sea, sí sé que es importante, sé que tiene que ver con algo la liturgia, sé que no solo es con la liturgia, sé que vienen más cosas y bueno, pues gracias a Aimé, a Andrea, a Zaira, que estamos conectadas desde acá y pues por la honestidad, ¿no? Verdaderamente sí, es ese momento, ¿no? Yo te voy a pasar algunas imágenes de ese tiempo, pues verdaderamente sí, aquí es impresionante, ¿no? Cómo ya vamos a entrar a una ventana de otro siglo, ¿no? O sea, es otro mundo. Quizás no son 100 años todavía, pero por las imágenes, la vestimenta, por todo lo que estamos viendo, pues parece que fuera de otro mundo, ¿no? Parece que sí, que es otra cosa lo que está viviendo. Pues imagínate, si nosotros a distancia del concilio ya experimentamos pues esa distancia, ¿no? Ahora imagínate lo que experimentaba la iglesia en los años 60 con respecto a todos los siglos anteriores. Nadie está diciendo que la iglesia no iba bien, o sea, la iglesia iba muy bien, iba pues resolviendo los problemas que se le venían, pero de que necesitaba un ajuste, de que se necesitaba una actualización, eso no lo podemos negar. Y el Espíritu Santo es el gran artífice del Concilio Vaticano II. Como bien decían, ¿no? La palabra sínodo, justo este año la vamos a tomar como referencia, la sinodalidad de la iglesia, vamos a ir explorando qué significa. Y bueno, el concilio va a ir cambiando todo esto, ¿sale? ¿Por qué cambia? ¿Por qué hay una necesidad de cambio? Pues porque la tecnología, la modernidad, las mil diferentes, los mil diferentes desafíos que la modernidad nos plantea como iglesia y el Papa Juan XXIII, ciertamente dirigido por el Espíritu Santo, pues ven todo esto desde su experiencia. Él había sido cardenal, él había sido obispo, había sido nuncio. Nuncios son los embajadores del Vaticano en diferentes países y había estado pues muy cerca de una realidad muy distinta a la que se vive pues en Roma. Y él pues tiene esta clarividencia, ¿no? Pero no solo él. Vamos a ver que el Concilio Vaticano II no es una idea que solo el Papa saca de la manga y que solo él firma y que solo él hace, sino que ya se viene gestando. Esto es impresionante, ¿no? El concilio tuvo una capacidad de convocatoria que creo que tú y yo hoy en día, ¿no? Ya no lo vemos así, porque vas al auditorio Telmex y pues se presenta Enrique Iglesias o Alejandro Fernández o quien sea que esté de moda ahorita y se llenan, ¿no? Y la capacidad son de 50,000 personas. O te vas al Estadio Azteca en la Ciudad de México y bueno, son 150,000. Bueno, eso no se veía antes, ¿no? Y menos cuando estamos hablando de una realidad internacional. A este concilio lo vamos a ver, participaron muchísimos obispos, jamás se había tenido una participación así, todos congregados en Roma, y eso no había pasado jamás antes. La iglesia en su afán, en su amor por la tradición, pues había sido tocada o permanecía con ciertos ritualismos y ciertos detalles y ciertos accesorios que pues ya no le decían nada a la sociedad moderna, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Ya había habido un cambio generacional, ya estaba habiendo un cambio cultural y, por ejemplo, este rito de llevar al Papa en andas, en una silla, en un trono, pues eso es una de las cosas que van a ir desapareciendo porque ya no te dice lo que decía 500 años atrás, ¿no? 500 años atrás sí decía eso, ¿no? Sí decía, tenemos una distancia, yo represento a alguien que está muy por encima, hay un respeto, una veneración, y la gente lo veía bien, porque los valores de la cultura de ese tiempo eran diferentes, pero hoy en día, pues el tenerle que besar el pie, por ejemplo, al Papa para un saludo,
se veía totalmente contrario, ¿no? Contrario a la humildad que deben de profesar, a la servicialidad. Te digo, todo esto pues va a ser parte de este concilio. Se tuvieron muchas etapas, a mí me fascina, ¿no? Que haya videos originales, o sea, lo hemos visto en películas quizás de algunos santos, pero los videos, ¿no? Tanta gente cerquita del Papa, el Papa queriéndose acercar a la gente, y afuera, siempre que los padres conciliares están en reunión, afuera, en la Plaza San Pedro, va a estar un montón de gente rezando, porque siempre está esto que le llaman los teólogos el sensus fidei, o sea, esa sensación, ese dejarte mover por el Espíritu Santo y la cristiandad sabía que allí adentro del Vaticano se estaba realizando pues una labor espiritual, una labor que a todos nos iba a tocar de una u otra manera. Este concilio trae muchas novedades, estamos viendo la cercanía, la universalidad, vienen obispos de todos lados, claro, no es lo mismo 1850 cuando el obispo de Tanzania no se puede ni mover, ¿no? Porque tendría que viajar 6 meses, ahora que estamos viendo todos los colores, sabores, tal. No solo eso, sino que se invita a patriarcas de otras religiones para acentuar, ¿no? Esta unidad que tenemos todos los cristianos, todos los que creemos en Jesús. Y no solo eso, sino que también se invita a laicos y a representantes de otras religiones para ser oyentes, para pues también invitarlos a esta reflexión junto con la iglesia, de decir, somos representantes de toda una humanidad y esta humanidad quiere salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, impresionante, ¿no? A mí me encanta ver esto, hubo discusiones, es un trabajo impresionante y titánico, no se dice fácil, pero no. Entonces, en esta sesión, chicas, queremos lograr estos objetivos, ¿sale? Queremos ver los antecedentes, o sea, cómo era el mundo en el que el Concilio Vaticano es convocado, los objetivos del concilio, o sea, cuál fue su verdadera intención, ¿no? Porque yo quizás puedo hacer silencio para dejarte dormir, pero yo no supe que ahí tú estabas ya despierta, ¿no? Y no te quería molestar y pues me quedé acá leyendo esperándote. Y resulta que a ti te hubiera gustado que yo fuera y ya empezáramos a hacer ejercicio antes, ¿no? Salir a correr. Bueno, pues yo no soy adivina. Yo tenía mis intenciones, dejarte dormir, no molestarte, no despertarte. Y tú tenías las tuyas. Lo mismo va a pasar con todo lo humano, ¿no? El concilio tiene sus objetivos muy, pero muy claros y son todos buenos. Luego vamos a ver la cronología, las sesiones, el trabajo que se hizo en cada sesión, los documentos que emanaron de este gran acontecimiento y las aplicaciones posteriores, ¿no? Porque la iglesia cuando siempre hace algo es para que luego se aplique y se va aplicando pues con décadas, ¿no? Muy bien. Antecedentes, vamos con el primer punto. No pasó de la noche a la mañana. Quien crea que el concilio de pronto es una divagación de una demencia senil de Juan 23, está muy equivocado. Está muy, muy equivocado. Juan 23 lo único que hace es ser eco, portavoz, y tiene la valentía y la audacia para proclamar algo que era ya evidente, ¿no? Como dicen los gringos, él le habló al elefante dentro de la sala, ¿no? Era evidente. Si un elefante está en tu sala, no, ¿cómo no notarlo? Pues él habló del elefante en la sala y no pasó de la noche a la mañana. El mundo es muy distinto, ¿sí? El mundo del siglo XIX, el mundo de 1890, el mundo de 1910, todavía está viendo monarquías, todavía hay imperios, todavía hay reyes, zares, ¿sí? Todavía tenemos una sociedad que incluso culturalmente, socioeconómicamente se maneja, se mueve por una jerarquía, por una pirámide muy marcada con niveles muy distantes el uno con el otro. Sabemos que hay quien manda y sabemos que todos los demás que no son esa persona obedecen, ¿sí? Los conceptos de democracia todavía no están tan arraigados y bueno, el mundo sufre dos acontecimientos muy importantes que son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya los pocos imperios que quedaban, ¿no? Inglaterra, Bélgica, etcétera, empiezan a perder colonias y la sociedad empieza a cambiar, empiezan a perder colonias, las naciones se empiezan a independizar, las muchísimas que quedaban todavía siendo colonias de otros países, y empieza esta noción de igualdad, ¿no? Igualdad entre todos.
pero no una igualdad que raye en la irreverencia, ¿no? No una igualdad como el estilo de la Revolución Francesa, no estamos hablando de ese tipo de igualdad, sino que la misma sociedad empieza a ser menos jerárquica y más paralela, ¿no? Más horizontal. Y bueno, luego sigue la Guerra Fría, que entonces el mundo se divide en dos, hasta la Unión Soviética de la greña con los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, pues el mundo va a tener muchísimos conflictos, esos conflictos van a desatar muchas problemáticas sociales, ¿no? Brechas sociales, niños desamparados, qué haces con los damnificados, qué haces con los prisioneros de guerra, cómo regresan a sus casas, tanta pobreza, las grandes depresiones. El mundo está en un constante cambio y se está recuperando y está por estos golpes y por estas crisis ha evolucionado. O sea, ya no tenemos un mundo feudal, ya no tenemos un mundo de los reyes, ya no tenemos una sociedad en general que se queda tranquila, sino que todos han ido desarrollándose hacia una madurez más grande como humanidad. ¿Sale? Entonces no podemos seguir bajo las mismas reglas o bajo el mismo dinamismo que se seguía siglos anteriores. Y bueno, pues a lo que digo, estas nuevas formas de gobierno, sobre todo en algunos casos como es el comunismo, van a proponer el ateísmo, ¿sí? A eso le vamos a llamar, mezclado con el modernismo, como esa nueva manera de secularismo. ¿Sale? Entonces hay una amenaza, no solo en la cuestión social, ideológica, sino ahora también en la cuestión espiritual. Más y más y más y más personas están apostatando, más y más personas están concibiéndose a sí mismas porque ya hay este tipo de libertad, ¿no? De concebirse a sí mismas como ateas, como yo no tengo religión, mi religión es el gobierno y lo que hay aquí es lo que veo y no existe otra realidad futura ni eterna, entonces pues se acabó, ¿no? Eso pasa en el mundo, ¿no? Los movimientos juveniles, estudiantiles, en el 68, ¿no? Casi paralelo al concilio vamos a ver la marcha de Londres, la marcha de París, la marcha de Washington, Martin Luther Jr., etcétera, ¿no? Pero también dentro de la iglesia ha habido muchísimos cambios, o sea, no te equivoques, no es algo así de que, Juan 23 se levantó un día y ya se le ocurrió. Claro que no. Tenemos dentro de la iglesia ya desde el siglo XIX un movimiento bíblico. Es decir, esto movido también como por la influencia de las otras religiones, ¿no? Que tienen este principio muy arraigado y que no, porque sea otra religión, quiere decir que no tengan elementos de verdad, ¿no? De verdad o de autenticidad. Entonces, hay un movimiento bíblico dentro de la iglesia, un movimiento que muchas personas quieren retomar el estudio, incluir métodos modernos para estudiar la Sagrada Escritura, ¿sí? También hay un movimiento litúrgico, ¿no? ¿Dónde queda la participación del pueblo? Y esto viene desde, pues, encíclicas muchísimo antes de Juan 23, el movimiento patrístico, retomar, o sea, recuerda que renovación en la iglesia no significa tira y adiós, fúchilas, ¿no? Porque lo nuevo es lo mejor. No, en la iglesia cuando tomamos la palabra renovación no significa eso, ni significa como las empresas dicen, ¿no? Renovarse, morir, ¿no? O tu tía que se acaba de divorciar y luego se rapa la mitad de la greña y dice, renovarme, morir. No, en la iglesia cuando utilizamos la palabra renovación, quiere decir volver a las raíces, volver al original, porque a lo largo del camino probablemente se ha pegado el polvo de ese camino, se le ha pegado un poco y no me está dejando ver claramente, ¿sale? Es algo como lo que tú y yo hacemos en ejercicios espirituales, ¿no? Todo el año le damos, como a la piñata, ¿no? A veces le damos, a veces no le damos, y llegan los ejercicios espirituales o llega ese campamento, o llega ese retiro, cada una pues es diferente por dentro y dices, me renové, o sea, me renovaron, soy otra, pero realmente es que no soy otra, soy la misma, o sea, ¿qué busqué, qué encontré? Pues eso que en el primer momento a mí me ilusionó, a mí me hizo vibrar, me estremeció, ¿no? Me removió el tapete y me hizo amar a Jesucristo con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi ser. Entonces realmente no es como me renuevo,
¿no? Desde que adiós todo, ¿no? Voy a quemar toda mi ropa y todos mis libros que ya he leído porque ahora, a partir de ahora voy a ser otra católica diferente. Cuando nosotros decimos renovación, decimos retoma, reempieza, recomienza, busca en tus propios orígenes dónde está lo que te hace vibrar, lo que te hace seguir adelante. Pues esto mismo está haciendo la iglesia, ¿no? El movimiento patrístico es impresionante, ¿no? Los sacerdotes, los seminaristas, los obispos, todos los laicos empiezan a retomar a los santos padres de la iglesia, siglo VI, siglo V, siglo VII, ¿no? Y empezamos a redescubrir que también hoy me están diciendo algo, ¿no? Por otro lado, tenemos también el movimiento ecuménico. Es decir, las comunicaciones, ya no es lo mismo, yo escribía en época de Carlos V, ¿verdad? O sea, yo escribía una carta y pues por muy emperador que sea, a la esposa le llegaba a los 3 meses, ¿no? Y la contestación le llegaba al rey a los 3 meses. O pues ya con la modernidad, los coches, los aviones, que empiezan a popularizarse, a hacerse más económicos, más asequibles, pues claro que hay una comunicación, ¿no? El impulso misionero de la iglesia también es más grande, ¿no? San Francisco Javier en 1540 y tantos, pues se va a las Indias y le lleva como 9 meses llegar en barco a Japón. Pues, y aparte ni llega, ¿no? Pasando por 1000 islas, etcétera. Bueno, ahora ya no es así. Los misioneros en la iglesia católica pues ya están llegando a más lugares. Y entonces cuando están llegando a más lugares, están encontrando con más realidades de diversidad. Y entonces la iglesia se pregunta, ¿y ante ellos qué? Y ante ellos que nunca han escuchado a Dios, ¿qué? Y ante ellos que, etcétera. Preguntas que realmente es que ya se tenían contestadas, pero que te digo, con el golpe de los días, con el golpe del camino, con el polvo que se levanta, pues se te va pegando y la iglesia necesitaba un stop, ¿no? Un parón, es decir, vamos todos a reflexionar, tenemos todos que estar en el mismo barco porque esto es muy importante, ¿no? Y finalmente el movimiento de renovación eclesiológica, como ya te decía, estos símbolos, estos ritos, estos detalles que ya no cuadraban cuando todo el mundo se regía por ellos, ¿no? Todos los monarcas tenían tronos y todos los tronos tenían ejércitos y todos los ejércitos tenían armas y pues entonces el papa también, ¿no? Pero hoy por hoy ya no tiene que ser así, porque ya no significa eso, ¿no? Ya no significa eso. Entonces, y hay documentos, hay documentos que atestiguan que desde antes ya se viene viviendo esta renovación. Pío XII mismo, ¿no? Pío XII fomentó el estudio de la Sagrada Escritura bajo metodologías modernas, ¿no? Inició reformas de las celebraciones de la Semana Santa, escribió una encíclica sobre la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo y escribió Mediator Dei sobre la necesidad de una reforma litúrgica. Él es el papa anterior a Juan XXIII. Él es uno de los papas, creo que el papa, que más encíclicas ha escrito, ¿sí? Ni Juan Pablo II ha escrito tantas encíclicas, o creo que por ahí, al final de la vida de Juan Pablo II, ahí se daban, porque sí tuvo como 20 y tantos años Pío XII en el pontificado. Y realmente, pues, un santazo, ¿no? Un santazo. Y que ya, te digo, 20 años antes del concilio, ya se está viviendo todo esto. Ya es algo inminente, ya es algo que va a suceder, ¿sale? Bueno, pues el 25 de enero del 59, el Papa Juan XXIII anunció la intención de convocar un concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir que a todos los obispos del mundo, haciendo realidad el deseo de Pío XI y de Pío XII, que claro que ya se había platicado, pero es que nadie se atrevía, porque sabían que iba a ser, pues, iba a traer ciertos conflictos, iba a traer oposiciones, iba a traer gasto, iba a traer controversia y sobre todo, pues, trabajo, ¿no? Trabajo, pero Juan XXIII, guiado por el Espíritu Santo, dijo, lo vale, lo vale. O sea, lo vale porque la iglesia está enfrentando más que nunca una necesidad de renovación. Y Juan XXIII mismo va en su documento de apertura, en su discurso de apertura del concilio, él va a señalar los 4 objetivos por los cuales convoca el concilio, ¿sí? 1, acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. Es decir, nosotros somos pastores, tenemos una misión, la iglesia solo se entiende como una misión.
tenemos una misión y lo único que estamos haciendo es, pues, no involucrar a aquellos que tenemos que misionar, ¿sí? Entonces, acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. 2, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas al cambio, ¿no? Adaptarlas, como eso del pontificado, como todo eso de las comunicaciones, que tenía que tener un sello de cera, pues ya que no lo tenga, ¿no? O sea, la cera ni nada, o sea, ya. A esto le vamos a llamar ayornamiento, ¿sí? Que la iglesia en lo que sí puede cambiar, no en lo esencial, pero en lo que sí puede cambiar, que que se actualice para que a la gente sí le signifique algo. 3, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de aquellos que creen en Jesucristo. Y esto posteriormente le vamos a llamar ecumenismo, ¿sí? En el fin del mundo habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cristo lo dice expresamente en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, ¿no? Ahora hay ovejas que están en mi redil, hay ovejas que no están, pero llegará un día donde todos estaremos bajo un mismo cayado, bajo un mismo pastor, ¿no? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y este es el deseo del corazón de Jesús. Y bueno, pues la iglesia tiene esa misión de hacerlo realidad y luchar para que sea realidad. Y 4, fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia, ¿sí? O sea, este concilio era para todos, no nada más para los católicos, para todos. El concilio ha tenido vivo interés por el estudio del mundo contemporáneo. Tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la iglesia la necesidad de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea, de acogerla, casi de acompañarla en su rápido y continuo cambio, ¿no? San Pablo VI, que es el que le toca terminar el concilio, porque como ya Aimee nos había comentado, pues el Papa Juan XXIII fallece el 5 de junio de 1962 y no puede dar inicio a la siguiente sesión. Entonces, él solo está presente en la primera sesión y en las siguientes va a presidir el Papa Pablo VI. Entonces, entre ese, ¿no?, sesión se tiene que convocar un cónclave. Entonces, los padres conciliares ya se iban a su casa bien tranquilos y decían, pues no pasa nada, no tenemos que regresar hasta agosto o hasta septiembre para el concilio, para la segunda sesión, y ya, monos, que el Papa fallece en junio y en pleno verano romano, pues tienen que volver a la ciudad eterna. Muy bien, aquí quiero hacer un stop y aclarar, ¿ok? Ayornamiento, que decíamos, es la actualización de la iglesia, ese deseo de actualizarse a los tiempos modernos, a las estructuras, en solo aquello que se puede actualizar, que está sujeto a cambio, no en lo esencial, porque sabemos que lo esencial no se mueve. Ayornamiento no significa ruptura, ¿ok? No estamos rompiendo con la tradición de la iglesia de 19 siglos. No estamos diciendo que todo lo que se ha visto anteriormente ya no sirve porque nosotros somos mejores y tenemos la respuesta correcta. Ellos no la tuvieron. Claro que no. Como ya mencioné, el ayornamiento es tan solo en aquello que está sujeto a cambio y el mismo Juan 23 lo dice, ¿no? El concilio quiere transmitir la doctrina pura e íntegra, sin atenuaciones, que durante 20 siglos, a pesar de las dificultades y luchas, se ha convertido en patrimonio común. O sea, una de las misiones de la iglesia es defender con fidelidad la tradición, el patrimonio universal de la iglesia, la fe. Ahora, las maneras en las que nosotros podamos compartir este mensaje son las que tienen que ayornarse, ¿no? Entonces, todo lo que necesita un ayornamiento, pero de ninguna manera significa una ruptura. Al contrario, lo que queremos, si queremos cambiar, es para que no haya esta ruptura, para que el mundo de hoy sí tenga algo que encontrar en la iglesia, para que la iglesia sí tenga un canal de comunicación con los jóvenes de hoy, con el mundo del trabajo, de la empresa, la política, la economía, ¿sí? Muy bien, dice Juan 23, nuestro deber no solo es custodiar este tesoro precioso, como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que exige nuestro tiempo,
prosiguiendo el camino que la iglesia recorre desde hace 20 siglos. Ahora recordemos, los papas tienen una visión global de toda la situación de la iglesia, ¿sí? A veces tus papás dicen cosas que quizás no son exactamente ciertas, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer ese ejemplo, pero quiero que me entiendas el sentido y el criterio detrás de lo que quiero decir, no tanto que sea literalmente igual. Tus papás a veces pues dicen cosas, ¿no? Por ejemplo, pues ¿saben qué? Después de las 10 nadie va a llegar porque están habiendo muchos accidentes y punto, ¿sale? A las 10 ya todos tienen que estar en la casa, así que por favor acomódense. Y entonces tú, que eres el hermano mayor que tenía permiso de llegar hasta las 11, dices, qué injusto, es que no te pases, y es que por qué me haces eso, y que yo ya me había ganado tu confianza, y qué tal. Entonces el papá te puede explicar, me dice, sí, pero es que tu hermano, que nada más le llevas un año, ya empezó a salir y sus amigos no son tus amigos. Sus amigos le están invitando a un montón de cosas que, pues que ojalá no empiece a hacer. Y a él no le cuesta tanto desobedecer, o sea, él a la primera de cambio y ya se fue por otro lado. Entonces, ayúdame, ¿no? Ayúdame, vamos a decir eso, vamos a decir que ya, porque el papá está viendo que se están, pues le está dando de la mano y se están yendo hasta el codo, ¿sale? A veces, pues eso hacen las autoridades, ¿no? Tener como un discurso para que realmente se equilibre. Ahora, yo siempre te he puesto el ejemplo de la mesita, ¿no? Que vas al restaurante y que el mesero le tiene que poner como un topecito porque está más cortita esa pata. Bueno, pues lo mismo pasa, ¿no? El Papa está viendo que la iglesia está cortita de una pata, ¿sí? Y por eso le está metiendo más allí. Le está dando al mensaje mucho por ahí. Él se está dando cuenta que los pastores de la iglesia se están dedicando más a preservar la antigüedad, o sea, están siendo más, y esa expresión también la ha usado el Papa Francisco, como guardianes de museo, que pastores. Pastores, ¿no? Y decía el Papa Francisco en una de las JMJs a los seminaristas, que ya ven que siempre se reúne con ellos, yo quiero pastores que huelan a oveja, o sea, con olor de oveja, que estén con ellos, que los acompañen en sus luchas, en sus alegrías, en sus pérdidas, en sus triunfos. Entonces, si tú estás acá en tu torre de cristal, porque según tú estás custodiando lo más sagrado, lo más lindo, lo más así distante, mientras más distancia, pues más veneración, no es así. No es así porque estamos perdiendo oportunidad de salvar. Y si algo tiene claro la iglesia es que su misión es salvar almas. Y pues en ese salvar almas, custodiar lo que ha recibido. Pero el Papa está viendo, ¿no? Con estas palabras, tú y yo nos podemos dar cuenta que el Papa está teniendo como una clarividencia, está teniendo esta visión clara, casi profética, de decir, estamos como guardianes de museo y no estamos como realmente pastoreando a la feligresía, ¿no? El hombre de hoy necesita que le acompañemos. Entonces, estamos distanciándonos en pues, en nuestra excusa de que estamos cuidando la tradición y que nada se mueva, ni un milímetro para la derecha, ni un milímetro para la izquierda. ¿Ok? Muy bien, vamos con la cronología. Se me quedó ahí el 1995, so the release of this movie for blah, blah, blah. Eso no, se quedó de la plantilla. Muy bien, vamos a tener 4 sesiones, ¿sale? Y vamos a ver esta, perdón, vamos a ver cómo se convoca el concilio. El 17 de mayo del 59 se creó una comisión antepreparatoria recogiendo sugerencias temáticas a tratar. O sea, fíjate, el Papa quiere que esto sea de todos y manda a todos los obispos, o sea, hasta que él vive en el cerro, en el último rancho chiquito, le manda para que él también empiece a trabajar y que todos, que este documento se vaya armando desde los obispos, ¿no? Que están en contacto con su feligresía hasta que llegue al Vaticano. El 5 de junio del 60 pasan las conclusiones a una comisión central presidida por el Papa directamente, ¿no? Entonces llega todo después de un año y se ponen a trabajar. Imagínate, o sea, si a ti te cuesta hacer un reporte de lectura de un libro, ahora imagínate todas las miles y miles de páginas
de los reportes que están llegando de todos los confines de la tierra. Por eso es que el concilio, más que controversia, nos tiene que causar un agradecimiento. Que estos hombres se quieran dar la tarea, o sea, porque creo que una de las cosas más difíciles es clavar los codos y ponerte a estudiar, ¿no? Y todas las que están sacando tesis no me dejarán mentir, ¿no? Preferirías irte a jugar 3 partidos de frontenis o subir 3 comales de 3 montañas antes de que ponerte a terminar un libro o escribir tu tesis. Esto es así, ¿no? Esto es exactamente así. Entonces, imagínate, debemos ser muy agradecidas. El 25 de diciembre del 61 ya empieza la convocatoria, ¿no?, a la Constitución Apostólica para que se vengan, ¿no? Y ahí está un poquito repetido. Se vengan. Ahora sí, vamos a iniciar en el 62, vamos a iniciar con los trabajos ya, tenemos el documento preparatorio y se van distribuyendo por temas. Y en cada tema va a haber un esquema, ¿sí? Por ejemplo, que han mentado mucho de la liturgia. Pues sobre todo lo de la liturgia se recogieron todos los extractos de todos los obispos de todo el mundo, se pone junto, se redacta bien, tratamos de no dejar nada fuera y entonces se prepara un esquema de trabajo, que vamos a discutir esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el sentido teológico de esto y esto y esto y esto, para no llegar y pues perder el tiempo, ¿sale? Muy bien, hay que tomar muchísimo en cuenta la participación y la catolicidad de este evento, que como te digo, fue magno, fue impresionantemente grande. La capacidad de convocatoria, lo hermoso. Si tú y yo nos sentimos como que estamos ya en el cielo o en otro Pentecostés, cuando vamos a una jornada mundial de la juventud o cuando vamos a un día diocesano de la juventud y ves la universalidad de la iglesia y los países y te sientes como realmente, bueno, a mí me ha pasado, no me he experimentado como en otro Pentecostés. Ahora imagínate ver a los pastores de la iglesia, ¿no? A los ángeles, que les dice Juan en el Apocalipsis, ¿no? El ángel de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de Esmirna, el ángel de la iglesia de Laodicea. ¿Y quiénes son los ángeles? Pues son los obispos. Entonces imagínate ver 2.540 padres conciliares reunidos, pues no, o sea, es algo que tú y yo no vamos a comprender, ¿no? Es algo muy, muy especial. Esto o lo mueve el Espíritu Santo, es que estos hombres no se juntan, pues es imposible que esto se le ocurra a un ser humano. Se destaca bastante esta participación, ¿no? En Calcedonia, en 451 después de Cristo, solo participan 200, en Trento, 1545, 250, y en el Concilio Vaticano I, 1869, 750 padres conciliares. Entonces, como ves, estamos casi más que triplicando la cifra, y esto no porque somos más, sino por la catolicidad. ¿Qué quiere decir? La universalidad, que es que están llegando los obispos del Congo, de Tanzania, de Camerún, están llegando los obispos de Rusia, el patriarca de Atenas, están llegando de todos los confines de la tierra. Esto tiene que ser un Pentecostés, pues. ¿Sí? Sesiones de trabajo, ya te lo mencioné, fueron 4 sesiones de trabajo del 12 de octubre al 8 de diciembre del 62. Clausuramos, vas a ver que casi siempre por la fecha de la Inmaculada Concepción o Cristo Rey, y al año siguiente, el 3 de junio, fallece el Papa Juan XXIII, ¿no? Y ya no puede estar en la segunda sesión. En ese inter se tiene que celebrar un cónclave y sale elegido el cardenal Montini como Pablo VI, ¿no? El 29 de septiembre al 4 de diciembre la segunda sesión del 63, 15 de septiembre al 21 de noviembre del 64 la tercera sesión y la cuarta y última sesión de trabajo del 14 de septiembre al 7 de diciembre del 65, ¿vale? Te vamos a pasar esta presentación como un PDF para que luego te pongas las pilas y la veas. En esta segunda sesión, en la apertura, Pablo VI, que le estamos dando la bienvenida como papa todavía, ¿no? Y que todos están a la expectativa de, ay, a ver si no se cancela todo, ¿no? Y nos vamos a nuestra casa. Pues Pablo VI dice, claro que no, esto adelante, porque lo quiere Dios, lo quiere la Iglesia, lo quiere el Espíritu Santo. Pablo VI resumió en 4 puntos la finalidad del concilio. ¿Son otras? No, vas a ver que son exactamente las mismas, como diciendo, continuamos.
Señores, continuamos. Exposición de la teología de la iglesia, es decir, la reflexión de la iglesia sobre sí misma, su renovación interior, la promoción de la unidad de los cristianos y por último el diálogo con el mundo contemporáneo, ¿no? Lo mismo con otras palabras, claro, después de toda una sesión de trabajo que ya la perspectiva es diferente, o sea, todos están viendo que están llegando de todos lados y a lo mejor lo que en teoría se marcaba como prioridad, te das cuenta de que, oye, y el diálogo con el mundo contemporáneo, ¿qué? Lo hemos dejado de lado. Muy bien. He resumido así a grandes rasgos como los logros o las culminaciones que se van logrando en cada sesión. Entonces, en la primera sesión se habla y se dedica muchísimo tiempo a la reforma litúrgica, ¿sí? No se llega todavía a un documento final, se manda de nuevo a comisiones para que se agreguen todos los comentarios, las resoluciones que el mismo Papa está presidiendo y que los grandes teólogos, ahí está Karol Wojtyla, ahí está Ratzinger, ahí están todos, ¿sí? Fuentes de la revelación, medios de comunicación social, debates sobre iglesias orientales y ciencia y estructura de la iglesia, ¿sale? Todavía no vamos a publicar nada en la primera sesión, es entendible, son demasiados ellos y vamos a encontrar pues también un poco de fricción entre las visiones. Acuérdate que siempre va a haber resistencia al cambio, ¿no? En la segunda sesión que ya empezamos en 1963, se trabaja sobre un documento sobre la iglesia, se habla sobre la colegialidad, el diaconado, la corresponsabilidad de seglares, la vocación a la santidad, ¿no? No te preocupes si no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, porque todos estos temas lo vamos a ver en estos documentos, ¿sí? Que son las sesiones posteriores y ya bajaditos de pechito y de taquito para que las podamos entender y no solo entender y memorizarlas, sino agradecerlas, ¿no? Es impresionante. O sea, nadie hasta el Concilio Vaticano II nos había dicho que la iglesia era un sacramento para la humanidad. Nadie nos había dicho que la iglesia era ese puente entre Dios y el mundo. Solo nos habían dicho que éramos guardianes, ¿no? Que éramos como los guaruras, los polis. Y reflexionar sobre esto es maravilloso, ¿sí? Habla mucho de nuestra vocación y esa renovación interior a la que hablamos, ¿sí? Entonces, si ves alguno de estos términos y dices, ¿cómo se escribe? ¿Cuántas R's, cuántas B's, cuántas H's? No te preocupes, lo vamos a ir desglosando en las siguientes sesiones con los documentos. Se habla del ministerio pastoral de los obispos, se habla sobre el ecumenismo y ya llegamos al final del primer documento grande que como ves, ocupó mucha luz al inicio de estas sesiones, ¿no? Y ya se publica la Sacrosanctum Concilium, que es una constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia, y que vamos a tener un tema de eso, ¿sí? Y habla de todo esto, de la lengua vernácula, de la misa ad orientem, etc. Y intermerífica, que es la declaración sobre los medios de comunicación. Es decir, tenemos que estar presentes, sí. Y la iglesia tiene que usar esos métodos para evangelizar, sí. Así que todos los que piensan y siguen pensando que son del diablo, pues que le echen ganas porque la iglesia tiene que estar presente en la televisión, en la radio, ¿no? Se veía tan mundano, ¿no? Se veía tan grotesco, se veía tan grosero que la palabra de Dios anunciara en eso, que la gente no lo hacía y entonces estábamos perdiendo cancha, pues, ¿no? Intermerífica habla de una reconcepción de la utilización de los medios de comunicación, no solo para dar mensaje religioso, sino también para promoción del ser humano. Tercera sesión, el esquema de la iglesia, y ya se habla del carácter escatológico, ¿no? Es decir, es que la iglesia ya es algo de lo que va a ser en la eternidad. Una maravilla, se te explota la cabeza. Cuando veamos Lumen Gentium, que nos toca la siguiente semana, que de verdad es la obra maestra del Concilio Vaticano II, es la Lumen Gentium. Todos hablamos de la liturgia, y que sí, la liturgia, pero lo más así, a lo que le dedicaron más chamba, es a la Lumen Gentium, ¿no? A esta reflexión sobre la iglesia.
la colegialidad, el primado de Pedro. O sea, sí, somos todos obispos, somos todos del mismo equipo, vamos todos a tomar en cuenta las necesidades, nos vamos a ayudar, nos vamos a escuchar, pero el primado lo sigue teniendo el sucesor de Pedro, que es el vicario de Cristo, el Papa. La libertad religiosa, esto no se había tocado antes, porque antiguamente pues la sociedad era de que el rey era católico, pues todos eran católicos. Las constituciones decían, artículo primero, el presidente de la República Argentina debe ser católico, bla, 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 de 25 años en adelante, tal. Y ahora pues el tema es religión, la libertad religiosa, es que nadie debe ser perseguido por su credo o su no credo. A nadie le deben de aventar piedras por su creencia. Vida y ministerio de los presbíteros, su formación, etcétera, y ya se publican la Lumen Gentium, Unitatis Reintegratio, que es sobre la unidad de los cristianos, Orientalium Ecclesiarum, que es sobre las iglesias orientales. Sabes que hay unas iglesias que pertenecen a la iglesia católica romana, que están unidas al Papa, pero que ellos continúan con su liturgia oriental, ¿sí? Y en la cuarta sesión se crea el Sínodo de los Obispos, que es lo que ahora este año estamos teniendo sobre la sinodalidad, ¿no? Aunque parezca redundancia, ese es el tema de este sínodo que ya va a venir de los obispos. Christus Dominus, sobre precisamente la misión de los obispos, Presbyterum Ordinis, sobre los sacerdotes, Nostra Aetate, Dei Verbum, que es la constitución dogmática sobre la Sagrada Escritura, Apostolicam Actuositatem, que es sobre la misión de los laicos en el mundo, y la Gaudium Spes, que es sobre la misión pastoral de la iglesia, ¿sí? La Nostra Aetate es sobre el diálogo el diálogo nuestro con otras religiones, ¿sí? Y tú dirás, ¿y qué diferencia hay con la Unitatis Reintegratio? Bueno, la Unitatis Reintegratio es con todos los cristianos, los que creemos en Jesús. Nos une la piedra angular que es Cristo. En la Nostra Aetate es nosotros frente a las otras religiones que no son cristianas. Y emanan 16 documentos, una obra maestra, una obra titánica, ¿no? Impresionante. 4 constituciones dogmáticas, 9 decretos y 3 declaraciones. Y está. Y estos documentos son importantísimos porque van a dar un criterio, una línea, y como yo me gusta mucho decir, y también la vocación, o sea, la siguiente etapa de la iglesia lo va a marcar. Es una bendición. Esto o solo lo logra el Espíritu Santo o esto es que no se logra. No se logra. Vamos a hacer captura de pantalla y se las voy a mandar, ¿sale? Muy bien, vamos haciendo un balance, ¿ok? El balance del concilio. Hubo una profundización doctrinal en temas como la colegialidad episcopal, o sea, antes era el Papa decía y nadie se le tenía que poner, como un dictador. Y ahora es que todos los obispos unidos al vicario de Cristo representamos a la iglesia, ¿no? Somos el cuerpo místico de Cristo. La sacramentalidad del episcopado, es decir, tú eres un signo visible de la gracia de Dios. La comunión de las iglesias, es decir, estamos unidos, somos hermanos, hay diferencias, pero si estas son políticas, si estas son históricas, si estas son porque tú me sacaste la lengua y yo te torcí la boca, superémosla, porque nos une Jesús y su voluntad es que ni tú ni yo vamos, o sea, que seamos uno. Y el sentido participativo de la liturgia, ¿no? Esa liturgia que en el cielo, pues claro, es que sea la liturgia como va a ser en el cielo, todos alabando a Dios, ¿no? Como los primeros cristianos, que es que a lo largo del camino y por cuestiones de orden, por cuestiones de que la gente entendía culturalmente que la distancia, el silencio eran veneración, eran respeto, era adoración, bueno, pues ahora redescubrimos lo que al inicio tenía muy claro, que los carismas, ¿no? Los carismas de servicio en la iglesia son de todos. Y hay un sentido participativo, ¿no? Por eso ahora ya podemos cantar, ya podemos entender el evangelio en nuestro propio idioma, ya podemos decirnos, ¿qué me dice el evangelio hoy a mí?
Lectio Divina, etcétera, ¿sí? Libertad religiosa y ecumenismo, como ya lo hemos mencionado, y algo hermoso de la Lumen Gentium, la llamada universal a la santidad, ¿no? No hay que ser sacerdote, no hay que ser monjita, no hay que, para ser santos, porque los santos no son esos que están en su pedestal, sino somos tú y yo encarnados en el tiempo, encarnados en el mundo, y que nos vamos a santificar, pasándole el correo electrónico al jefe cuando me lo pide. Como decía el Papa Francisco en la jornada de Brasil, ¿no? En Río de Janeiro, necesitamos santos de blue jeans, ¿no? De pantalón de mezclilla, que se sepan tomar una cervecita con su amigo en la esquina, pero que luego vuelvan y que esa persona quede tocada por tu alegría, que se decida ser mejor. Necesitamos una humanidad pues llena de sueños, ¿no? Llena de anhelos, de aspiraciones. Y esto pues es lo que la iglesia está llamada. Ya no es la guarura del evangelio, ¿no? Y posteriormente, ¿qué pasa? Pues una lluvia de bendiciones, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, dice también la palabra de Dios. Y claro, en 1969 se publica el nuevo misal romano, o sea, con todas estas adecuaciones que la Sacrosanctum Concilium explica, que está basada en el otro documento de Pío XII, ¿no? Ya se recapitula y entonces se edita el nuevo misal romano, que es precioso, ¿no? Que también en las oraciones pues va teniendo esos detalles de esta reflexión teológica que ya estamos yendo al siguiente nivel. 1971, la liturgia de las horas, como tú y yo la conocemos, se publica la liturgia del pueblo, es decir, a ver, esa cosa maravillosa, ese tesoro de los laudes, de las vísperas, que todos los religiosos y las religiosas hacen, platícaselas al pueblo, que también a ellos les ayuda. Y varias de ustedes me han dicho también en lo personal que, oye, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda a empezar con el salmo? ¿Cómo me ayuda a empezar con el himno? O sea, de verdad que eso hizo mi día, hizo mi oración. Y dices, claro, es que bájalo, porque a veces era como tan sagrado que no se te caiga, que no se te rompa, que no se te estruje, no como anteriormente las abuelitas su Biblia en su caja, ¿no? En su caja, en el closet, la bibliota así bonita, grandota de páginas doradas, con ilustraciones, que así carísima la Biblia y guardada, o de que, ay, no la toques. ¿Para qué quiero una Biblia que no voy a tocar? Bueno, era lo mismo con todo, con absolutamente todo. Y decimos, no, vámonos a la relación de la persona con Dios, ¿no? En 1983, Código de Derecho Canónico, claro, porque también, ¿no crees que el concilio fue de que, ay, pues vámonos así como abrazando y haciéndonos más hipsters todos? No, el concilio también le puso los puntos sobre las íes a muchas cuestiones y fue muy duro el concilio sobre varias cuestiones y por eso la legislación del Código de Derecho Canónico, para que no se hagan, para que no nos hagamos, para que nadie se haga. En 1990, porque hubo abusos también, ¿eh? 1990, cánones para las iglesias orientales, es decir, respetamos que esta evolución ha sido a la par, mano con mano, hombro a hombro, realmente pues el catolicismo es oriental, o sea, el cristianismo es oriental y entonces pues se permite, por supuesto, no solo se permite, sino que en esa liturgia pues, y en esas prácticas y en esos rituales, ahí encontramos como reminiscencias de nuestra esencia, ¿no? Que somos. Entonces, es maravilloso. Cuando empezó la pandemia, aquí en la residencia venían las cruzadas y como no podemos ir al templo, veíamos todas la misa transmitida desde Santa Marta de Roma, presidida por el Papa Francisco. Y también hicimos la Semana Santa, sí, ¿se acuerdan que fue virtual en el 2020? Y a mí me dio una devoción, de verdad, cuando llegó el Viernes Santo y, o el sábado, la vigilia, no me acuerdo qué día, y sale el Papa a, a leer el Evangelio y el mismo Evangelio posteriormente fue leído en griego. Es decir, lo cantaron. A mí se me hizo la piel chinita, o sea, fue como, no sé cómo explicártelo, pero para mí fue, o sea, mira, ya me emocioné. O sea, fue impresionante porque estoy escuchando el Evangelio en su idioma original.
o sea, ubícate en su idioma original, en griego. Eso es wow, ¿no? Y eso es lo que te da esta reintegración de las iglesias orientales, ¿no? Es decir, seguimos no solo manteniendo, sino cultivando la unión entre esas iglesias y nosotros, que somos la misma iglesia. Y en 1997, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que es de las obras más grandes de Ratzinger y de Juan Pablo II, porque estuvieron allí. Y ellos es que estuvieron allá también, con Pablo VI y con Juan XXIII. Y es que Juan XXIII y Montini, el cardenal Montini, luego Pablo VI, estuvieron con Pío XII. Y Pío XII estuvo con León XIII. Entonces, realmente, o sea, lo único que estamos haciendo es pasarnos la estafeta. Y esto es maravilloso, o sea, es una línea hermosa de oro invisible que no se rompe, que no se rompe. Y bueno, yo te invito, te va a quedar tarea. Aquí está en esta primera liga todos los documentos del concilio. Ahora, si tú puedes darte una vueltita por la San Pablo, puedes darte una vueltita por la Dei Verbum, que está en Avenida Conchitas, o por alguna librería católica y puedes comprarte los textos de los documentos completos del Concilio Vaticano II, o sea, los 16, son las 4 constituciones dogmáticas, las declaraciones, las bla, 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 te invito a que lo hagas porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Luego te paso un video, ¿sí? Precisamente ahorita se está celebrando como todos los aniversarios, ¿no? Entonces, si la Lumen Gentium se publica en el 63, no, la Sacrosantum Concilio en el 63, pues estamos de aniversario 2023. Si en el 64 se publica la Lumen Gentium, pues estaremos de aniversario de la Lumen Gentium. Y por eso todos estos años se ha dedicado, la Iglesia nos ha invitado a pues a estudiar estos textos que realmente son una maravilla, ¿no? Te abren una dimensión eh, a lo que es la iglesia, a lo que está llamada a ser. Recordemos que la revelación está completa, pero la interpretación de la revelación la seguimos cultivando. Y sería muy como cerrado de nuestra parte decir, no, ya, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí ya es suficiente. No, es que hay más, ¿no? Hay mucho más. Y finalmente, bueno, pues justo a raíz de las tradiciones custodes, a raíz de un montón de cosas, el Papa cuando hizo una audiencia estaba diciendo, no, por favor, obispos, por favor, o sea, tenemos que estar con el concilio. Quien no está en el concilio no está en la iglesia. Esto es evidente, ¿no? Es importantísimo porque el concilio es la expresión de la tradición de estos 20 siglos. Y bueno, para cerrar con broche de oro, le pedí al padre Abel, hermoso, ¿no? Que él que sabe tanto, que ha estudiado en Roma, que bueno, que lo vemos que no le cuesta, ¿verdad? Andar en el argüende, le pedí que me respondiera una pregunta. ¿De verdad, padre, era necesario que haya un concilio Vaticano II? O sea, ¿de verdad era necesario? Era necesario la celebración del Concilio Vaticano II en los años 60. Desde luego que era muy necesario, así lo consideró el Espíritu Santo y el entonces sumo pontífice Juan XXIII, que fue quien lo convocó. Es verdad que, y la pregunta tiene sentido porque quizá hoy más que nunca, algunos se preguntan si de veras era necesario, y más aún, algunos, su respuesta es negativa, afirmando que no era necesario y no fue, que no debió celebrarse. Pero esto desde luego es una minoría de los que pues, no están bien informados o no conocen bien el por qué se realizó el concilio. Era necesario porque ya habían pasado muchos años de la celebración del Concilio de Trento y también casi 100 años de la celebración del Concilio Vaticano I. Estos dos grandes concilios ayudaron mucho, ciertamente, pero estaban enfocados a problemas muy concretos y a responder ante esos grandes peligros, tanto del protestantismo como de una sociedad modernista que alejaba mucho al pueblo de Dios de su celebración litúrgica o de su vivencia de la fe. Pero por lo mismo de que ya había pasado tantos años, la vivencia de la iglesia se había alejado mucho de la sociedad o del mundo moderno. Y era necesario que la iglesia volviera a tomar conciencia de quién es la iglesia, quién es Cristo,
cuál es el papel que cómo debe evangelizar. Preguntas muy importantes que fueron las que ayudaron a redactar después de una preparación a conciencia y ardua, de grandes reflexiones, de grandes teólogos que fueron preparando el concilio y luego lo ayudaron a vivirlo, y ayudaron para que la iglesia estuviera más adaptada a las situaciones de ese momento y respondiera mejor a su propia vocación. Había que replantear muchas cosas, especialmente es el sentido del pueblo de Dios, de la celebración misma de la Eucaristía como fuente, cumbre de la vida de la iglesia y de toda su misión. Entonces, todas las reflexiones que se hicieron fueron muy necesarias y siguen siéndolo porque nos ayudan a vivir mejor la fe, el cristianismo, la existencia cristiana en un mundo que es muy diferente ya en esos años. Cuando fue convocado el concilio, había una distancia muy grande ya entre la iglesia como sociedad fundada por Cristo, la iglesia como pueblo de Dios y diríamos el mundo. Y lo que hizo el concilio fue precisamente eso, tratar de primero ver la identidad misma de la iglesia y cuál es su misión en el mundo. Por eso los grandes documentos ya no son, como habían sido en los dos concilios anteriores, como solamente puntos dogmáticos a definir o a defender, sino especialmente a retomar cuál era el papel de la iglesia en el mundo de hoy. Y esto ha ayudado mucho, aunque no hemos sido capaces todavía de profundizar toda la riqueza. Una de las formas en las cuales se expresó esto fue precisamente en la reforma litúrgica, ya que el principio de que la iglesia lo que cree, eso es lo que celebra, pues ahí estaba uno de los puntos como más claros, más evidentes. La distancia misma que había entre la celebración y el pueblo se expresaba también en esa liturgia anterior al Vaticano II, donde la iglesia aparecía como de forma como piramidal. La iglesia es solamente el sacerdote, que es el único que celebra desde espaldas al pueblo. El pueblo de Dios no cuenta, está en silencio solamente. Y bueno, ese fue como uno de las expresiones más interesantes. Recordar que la iglesia es todo el pueblo de Dios, con la jerarquía incluida, pero no es solamente la jerarquía. El hecho mismo también de que ahora el pueblo pudiera cantar, participar, tener una participación consciente, activa, devota, es otra expresión, pero desde luego había muchos temas que había que renovar y que gracias a Dios y con la inspiración del Espíritu Santo, pues los padres sinodales pudieron afrontar esa problemática con esquemas de trabajo muy interesantes, con una participación muy grande de los obispos o representantes de todos los obispos del mundo entero y con una aprobación de los documentos también, diríamos, en su gran mayoría, por casi todos los obispos. Los documentos del Concilio Vaticano II siguen teniendo una actualidad y estamos todavía por asimilarlos. Así que la respuesta es sí, era muy necesaria la celebración de este Concilio Vaticano II y todavía no asimilamos del todo. Los documentos se dice que no son dogmáticos, algunas constituciones sí tienen el título de constitución dogmática, pero es ante todo un concilio de tipo pastoral, en donde la Iglesia retoma su identidad para el servicio del mundo, para el servicio de la sociedad en la que Dios nos ha puesto, y es una tarea muy importante de evangelizar, que cada documento nos sigue dando una riqueza por descubrir y por vivir. Lamentablemente, aunque ya pasaron 60 años del concilio, no conocemos bien los documentos, se van olvidando, y es una buena oportunidad el aniversario para retomar y para volver a asimilar las riquezas maravillosas que nos dejó el Concilio Vaticano II. Siempre los concilios se asimilan poco a poco y siempre también a veces hay reacciones contrarias. Es normal que el Concilio Vaticano II también tenga esas reacciones contrarias porque no todos están dispuestos a esa renovación, al ayornamiento al que nos convocó San Juan XXIII con la convocatoria al concilio y luego después con el seguimiento que le dio también otro gran santo, San Pablo VI. Pues que el Señor nos conceda a todos renovar, retomar esos documentos para sacar su riqueza y vivir eso que nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué tal con el Padre Abel? Muchas gracias, Padre Abel, donde quiera que esté. Sí, se los voy a mandar también el audio para que lo escuchen despacito. Y bueno, pues un gran hombre, casi estuvo allí, ¿no? El Padre, parece, pero no estuvo. En el Concilio Vaticano II, tal cual, chicas, esto es una maravilla. Ok, a word of advice, ¿no? No te pierdas ninguna sesión de las que siguen sobre el Concilio Vaticano II, te va a encantar, te va a súper encantar. No se ama lo que no se conoce y la Iglesia tiene tanto que ofrecer que solo se puede estar agradecidas. Ten en mente que la revelación está completa, pero su comprensión no.
Primera de Pedro 1, 20 al 22 nos dice, no nos dice esto, pero nos dice que la revelación no la podemos interpretar de forma privada o como a cada quien se le ocurra, sino que está en manos de los pastores, que está en manos de aquellos que por la autoridad han recibido esta misión, ¿sale? Entonces tenemos que amar mucho, ¿no? Y en la milicia se nos enseña bastante a amar a la jerarquía, sí, o sea, a denunciar los abusos, los errores, pues son personas, ¿no? Pero a ver sobre todo y por encima de todo y de todos al Dios de todos. El Concilio Vaticano II es más que un debate, es una vocación, y una vocación hermosa, a no solo ser los guaruras de una tradición, sino hacer ese puente, ¿no? El mundo se pierde y nos toca a nosotros. Entonces, ánimo porque es la hora de los laicos, ¿no? Y bueno, como siempre, chicas, pues siempre más y mejor. Anoten sus preguntitas y todo lo que haya por ahí, porque ya para la siguiente sesión estaremos aquí ya de vuelta, si Dios quiere, respondiendo. Muchísimas gracias y nos vemos. Goodbye.